Buenos Buenos días. días, profe. Buenos Buenos días. días. Bueno, vamos a comenzar. Ya está grabando la reunión por si ustedes gustan poner ya su nombre. Voy a comenzar porque es un poquito largo la información. Ya les incluí este PDF ahí en el grupo de WhatsApp por si quieren abrirlo e ir siguiendo la información en lo que yo les voy explicando, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué es una circunferencia, y el tema en sí pues son los elementos de una circunferencia, ¿de acuerdo? La circunferencia es el contorno de un círculo. Es una sucesión de puntos que equidistan o se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Tiene una dimensión y tiene una longitud, ¿de acuerdo? El círculo es la superficie limitada por una circunferencia, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar aquí en el dibujo, tenemos un punto central, ¿sí? Este punto central se encuentra a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia. Por eso nosotros, para poder construir una circunferencia con nuestro compás, tenemos que medir una longitud, ¿sí? ¿De acuerdo? El círculo se encuentra dentro de la circunferencia, es todo el relleno de la circunferencia. La circunferencia, como ustedes pueden observar, es el contorno del círculo o la parte exterior del círculo, ¿de acuerdo? Si nosotros dibujamos un círculo, déjenme borrar este de aquí. Para poder dibujar un círculo, nosotros, déjenme ver quién entra. Necesitamos un punto central, ¿ok? Con nuestra regla vamos a tomar o vamos a medir una longitud de ese punto central, de la longitud que yo requiero que esté en mi circunferencia, ¿sí? Por lo regular lo que hacemos es que trazamos una línea, ¿sí? Lo más importante pues es trazar un punto. Supongamos que yo lo quiero de 5 centímetros, esta longitud, quito mi regla, tomo mi compás. El compás, recuerden que tiene dos puntas. La primera punta es de metal, esa es la que pongo en el centro. Y la otra punta la voy a poner en donde está el otro punto de esta longitud, ¿de acuerdo? Y pues simplemente muevo mi compás y ya tracé mi circunferencia, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe. No. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia? Bien, esto lo vamos a hacer acá en GeoGebra. Vamos a trazar una circunferencia, más o menos aquí. Bueno, pueden observar entonces que tengo un punto central que le llamamos centro, ¿de acuerdo? Del centro yo puedo trazar algunas líneas que vayan del centro hacia cualquier punto de la circunferencia, y a le vamos a llamar radio. El radio tiene la característica de que tiene la misma longitud, ¿sí? Entonces nosotros podemos observar estos radios tienen la misma longitud.
¿sí? Ya que se encuentran exactamente a la misma distancia. El centro siempre se encuentra a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, a esta línea que va del centro a cualquier punto de la circunferencia, le vamos a llamar radio. ¿Ok? Bien. También tenemos el diámetro. El diámetro podemos decir que son dos radios, ya que el diámetro cruza exactamente por la mitad. Es una línea que atraviesa a la circunferencia exactamente a la mitad, pero esta toca dos puntos de la circunferencia, ¿sí? El diámetro, como son dos radios, pues mide lo doble que un radio, ¿de acuerdo? Tenemos también la cuerda. El diámetro podemos decir que es una cuerda, ya que el diámetro toca dos puntos de la circunferencia, pero la diferencia entre el diámetro y una cuerda común es que el diámetro pasa exactamente a la mitad y esa es la cuerda más grande que podemos tener, porque por ejemplo esta de aquí es una cuerda. Una cuerda es la unión de dos puntos de la circunferencia, ¿sí? Eh, Entre estos dos puntos también podemos trazar un arco. El arco es la unión de dos puntos de la circunferencia, pero sobre la circunferencia. ¿Por qué se llama a este cuerda y a este se llama arco? Bueno, se los explicaba a sus compañeros que supongamos que nosotros trazamos un medio círculo más o menos así. Si tienen cualquier duda me dicen, ¿eh? Me paro para explicarles. Si ustedes recuerdan, cuando, sobre todo los hombres, que jugábamos a las guerritas con los indios y vaqueros, nosotros formábamos o nos compraban de chiquitos un arco, ¿no? El arco con flechas, ¿sí? Como ustedes pueden observar, este de aquí sería mi arco. Esto estaba hecho de madera o de plástico, ¿recuerdan? Y este de aquí pues era la cuerda en la cual yo ponía mi flecha para poder estirarlo y posteriormente impulsar por la fuerza que tiene esta cuerda, ¿sí? Pues es más o menos similar en una circunferencia. Ustedes pueden observar, este sería mi cuerda y este de aquí sería mi arco, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro elemento de la circunferencia, la cuerda y el arco, ¿sí? El radio, el diámetro, que es dos radios, y como ustedes pueden observar, el diámetro pues también es una cuerda, ¿sí? Porque aquí puedo formar yo un arco, ¿de acuerdo? También tenemos una secante. ¿Qué es una secante? La secante es una línea que atraviesa la circunferencia, podemos decir, ¿sí? Es una recta que atraviesa la circunferencia, más o menos así, pero esta sale, o sea, viene de afuera, la atraviesa y sale otra vez de la circunferencia. A esta se le llama secante, ¿de acuerdo?
También tenemos otro punto que se llama tangente. Otra línea que se llama tangente. ¿Qué es la tangente? La tangente es una línea que toca una sola vez a la circunferencia. Aunque aquí se ve que la está tocando varias veces, si yo hiciera zoom, van a observar que solamente toca una sola vez a la circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Quién sabe qué está haciendo? Creo que no. Es este de acá. Tangente de este con este. Ahí está. Intersección de esta línea. No. Ya ve por qué. Porque está tomando el arco. Debe ser la circunferencia con este. Ahora sí. Entonces, la intersección que existe entre ese punto, este punto es el único lugar donde choca esta línea con la circunferencia. ¿Me explico? Si nosotros hacemos zoom, van a observar. Así, profe, es que sí lo toco varias veces. Observen cómo se empieza a separar. Llega un momento en el cual se alcanza a separar el punto con la circunferencia. Es sacar el arco. Ya se mueve mucho. Ok. Entonces, la tangente en sí es la línea, no es el punto. Es la línea que pasa y que toca solamente una sola vez a la circunferencia. ¿De acuerdo? Bueno, por otro lado, por último tenemos la flecha. ¿Qué es la flecha? La flecha es una línea que va del centro a la mitad de una cuerda, ¿sí? Como lo mostrábamos aquí, pues tenemos una flecha que se encuentra exactamente a la mitad. Pues acá también tenemos una flecha. Si yo a esta cuerda le digo que me indique cuál es la mitad y trazo una línea entre el centro y la cuerda, este de aquí se llama flecha. Y por último tenemos la semicircunferencia. La semicircunferencia, como ustedes pueden notar, pues es exactamente la mitad de la circunferencia. ¿Ok? Esta de aquí es exactamente la mitad de la circunferencia. ¿De acuerdo? Estos son los elementos de una circunferencia. Desde el centro, el diámetro, el radio,
la cuerda, el arco, la flecha, la secante, la tangente y la semicircunferencia. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Bien, No. aquí viene explicado cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por otro lado, bueno, aquí también viene la explicación de cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos lo que son los ángulos. En las circunferencias, pues se forman algunos ángulos, ¿sí? En la parte del centro tenemos el ángulo central. Voy a borrar estas cosas de aquí. El ángulo central está formado por dos radios, ¿de acuerdo? Siempre que yo tenga dos radios, pues puedo calcular el ángulo central, ¿sí? Este sería mi ángulo central entre estos dos radios. Incluso cuando nosotros estudiamos los ángulos, lo hicimos en una circunferencia, ¿recuerdan? Y decíamos que en el centro, pues trazábamos nuestros ángulos centrales, ¿ok? Más o menos así. ¿Ok? Bueno, en este ángulo central mide exactamente lo mismo que mide su arco, ¿sí? Ustedes pueden observar que tenemos aquí el ángulo BAC y tenemos un ángulo BC, ¿sí? Ese arco BC mide exactamente lo mismo que el ángulo central. Si el ángulo central mide 90.13, entonces mi arco BC mide 90.13. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. Ok, entonces los arcos los vamos a medir en grados. La abertura del arco es la misma abertura que su ángulo central. Eso no se los voy a olvidar. ¿De acuerdo? Es lo que indica aquí. Dice, si el ángulo central es AOB, entonces el ángulo AOB es igual al arco AB, ¿sí? Que esto es igual al ángulo alfa, ya que AOB es igual a 79.96, entonces este arco mide 79.96 grados. Por otro lado tenemos los ángulos inscritos. ¿Qué son los ángulos inscritos? Es el ángulo que se forma en un vértice que se encuentra sobre la circunferencia, ¿sí? Para formar este ángulo, pues yo necesito dos rectas. Estas rectas las pueden llamar secantes si ustedes gustan, ya que estas rectas tocan dos veces a la circunferencia o en dos puntos la circunferencia. Voy a tratar de dibujarlos aquí. Supongamos que tienen por aquí un segmento. ¿Ok? Si yo muevo este de aquí, pueden observar que se mueve el ángulo. Este ángulo de aquí, para calcular el ángulo inscrito, simplemente yo necesito saber cuánto es esta cuerda, ¿sí? Esta cuerda le corresponde este ángulo inscrito. A esta cuerda le corresponde este ángulo central, ¿ok? Si yo sé cuánto vale esta cuerda, pues puedo calcular cuánto vale este ángulo inscrito. Y para calcular el ángulo inscrito simplemente es el valor de la cuerda entre 2, ¿sí? Si ustedes observan, este ángulo es la mitad del ángulo central, ¿sí? 106.53 entre 2 pues me da 53.26. Por ejemplo, aquí aproximadamente vale 40. No lo puedo poner exactamente.
mide más o menos 40, pues la mitad de 40 son 20, ¿sí? Entonces, el ángulo inscrito es igual a la mitad de su cuerda, ¿sí? Del valor de la cuerda, perdón, del valor de su arco. El ángulo inscrito es exactamente igual a la mitad de su arco, ¿sí? ¿Cuánto vale el arco? Pues lo que mide el ángulo interno de este arco. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, Aquí profe. en el PDF se explica, tenemos un ángulo inscrito AQB, AQB. AQB es igual a la mitad del arco AB, ¿sí? Quiere decir entonces que es igual a la mitad del ángulo interno, en este caso alfa. Si mide 80.22, pues el ángulo inscrito vale 40.2. ¿Ok? Por otro lado tenemos el ángulo semiinscrito. ¿Qué es el ángulo semiinscrito? Es el ángulo que se forma en el arco, pero este arco tiene una secante y una tangente, ¿sí? Ese arco que se encuentra entre una secante y una tangente es el ángulo semiinscrito. Y este pues va a ser igual a la mitad del arco. También va a ser igual a la mitad del arco, ¿sí? Si este arco vale 122.49, entonces el ángulo semiinscrito vale 61.25. ¿Ok? Lo vamos a ver acá. Supongamos que tenemos, voy a ponerlo aquí, tenemos aquí una secante o una cuerda, ¿sí? Y tenemos también una tangente. Tenemos una tangente. Una tangente. Creo que sí. Esta tangente, vamos a poner aquí un segmento. Y vamos a quitar esta de aquí. Este ángulo de aquí es exactamente a la mitad de este, ¿sí? Si yo lo mido, pueden observar que mide 37.91. ¿Sí lo ven? Entonces, para calcular el ángulo semiinscrito, que está entre una cuerda y una tangente, o entre una semirrecta, entre una secante, perdón, y una tangente, pues simplemente necesito conocer cuánto vale este arco, ¿sí? Y este ángulo es la mitad de ese arco. Si yo muevo este arco, pueden observar que se mueve el ángulo central, y al moverse el ángulo central, se mueve también el ángulo semiinscrito y el ángulo inscrito, que estos dos valen lo mismo. ¿Ok? No sé si tengan hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. No. Muy bien. Por otro lado, tenemos el ángulo excéntrico o interior. El ángulo interior es el que se forma dentro de la circunferencia o en el círculo, pero que no se encuentra en el centro. Se forma ya que yo trazo dos líneas y al cruzarse estas dos líneas se forman ángulos, ¿sí? Y estos ángulos interiores o este ángulo interior yo lo puedo calcular si conozco el valor de los arcos que se forman sobre estas dos líneas, ¿sí? Aquí es muy importante que ustedes sepan que se forman cuatro arcos, ¿sí lo ven? Este sería 1, 2, 3, 4. Y la suma de estos cuatro arcos me suman 360 grados, ya que si ustedes recuerdan, una vuelta completa en la circunferencia son 360 grados. Si este mide, por ejemplo, 65.78, este mide 42.91, pues este de aquí más este de aquí
más este de aquí, más este de aquí, miden 360 grados. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, pues yo sabría que este ángulo interno, si ya lo calculé, yo sé que este ángulo es opuesto al vértice a este ángulo de acá. Y recuerden que los ángulos opuestos al vértice son iguales, ¿sí? Y además, este ángulo es suplementario con este de acá, ya que los dos suman 180 grados. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en las primeras ejercicios que vimos en Matemáticas 2. Entonces, este de acá, pues mide 180 menos 54.35. Y si conozco este de acá, pues ya conozco este también de acá, porque es opuesto al vértice. ¿Ok? Pero vamos a verlo acá en GeoGebra. Déjenme borrar algunas cositas de aquí. Ok. Entonces, supongamos que tenemos aquí una línea. Y aquí voy a trazar otra línea. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero conocer el ángulo interno, pues yo necesito conocer sus arcos. ¿Sí? ¿Cuántos son estos arcos? ¿O cuánto es este arco? Necesito conocer dos arcos. ¿Sí? Para poder calcular el ángulo de aquí. Recuerden que este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sí? Entonces, para poder calcular, yo quiero conocer este ángulo de acá. Quiero calcularlo. Entonces necesito saber cuánto vale este arco y cuánto vale este arco. ¿Sí? Para eso, pues necesito los radios que corresponden. Los radios que corresponden aquí. ¿Sí? Y trazar el arco que va de aquí hacia acá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un arco. Y este arco, pues mide la abertura de su ángulo central. De aquí a aquí. Mide 144.59. ¿Ok? Voy a ocultar los radios, nada más ocultarlos para que no nos estorben. Y ahora voy a trazar otro radio para saber cuánto vale, otros radios para saber cuánto vale este arco de aquí. ¿Sí? Entonces este arco sería este de acá. Vamos a pintarlo de otro color. ¿Sí? Y ese arco tiene una abertura de 53.86. ¿Ok? Voy a ocultar estos radios. Entonces, para calcular este ángulo o este ángulo, pues simplemente, que es el mismo, es el mismo, pues simplemente sumo los dos arcos y los divido entre dos, ¿sí? O sea, sumo 144.59 más 53.86 y los divido entre dos. Y eso me da el valor de este ángulo interno, ¿sí? Deje ver si me deja 99.25, ¿no? A ver si me deja medirlo aquí. Ángulo interno entre aquí y este. Ahí está. 99.23. ¿Qué sume mal? Bueno, lo redondea, yo creo. 144.59 más 53.80. Ajá, 99.22.225. Pues igual lo redondea a 99.23.
Entonces, este ángulo, poner azul, ay, canijo. Este ángulo es la suma de este arco más este arco entre 2. Y recuerden que los valores de los arcos es su ángulo central. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Bueno, por último, el ángulo exterior se forma fuera de la circunferencia, ¿sí? Está formado por dos secantes que tocan a la circunferencia y estas secantes forman dos arcos, ¿sí? Un arco más grande que el arco pequeño, ¿sí? Para calcular el ángulo exterior, pues es la resta del ángulo o del arco mayor, le resto el arco menor, o al ángulo interno central mayor, le resto el ángulo central menor y lo divido entre 2. ¿Sí? En este ejemplo pueden observar que este vale 94.02 menos 42.91 entre 2, me da 51.11 entre 2, entonces el ángulo externo es de 25.55 grados. ¿Ok? Acá vienen algunos ejemplos, por ejemplo, dice hallar el valor de X sabiendo que el arco del punto AB o BA es igual a 64 grados y el ángulo pues mide 2X más 4 grados. Lo único que tenemos que hacer es álgebra. Sí, tenemos que 2X más 4 grados pues es igual a 64 grados que mide este arco. Quiere decir entonces que este 4 está sumando, lo paso restando y me queda que 2x es igual a 64 grados menos 4. Entonces 2x es igual a 60 grados. Este 2 está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces me queda que 60 grados entre 2 es igual a 30 grados. Comprobando, observamos que 2 por x sería 2 por 30 más 4 sería 60 más 4 y es igual a 64 grados. Entonces el arco pues mide igual que su ángulo central. ¿De acuerdo? Y por otro, bueno, aquí viene la explicación también. Por otro lado tenemos que nos piden que calculemos los ángulos de este triángulo, ¿sí? Si tenemos una circunferencia inscrita, este triángulo está inscrito en la circunferencia. Quiere decir entonces que este ángulo pues es la mitad de este arco. Este ángulo es la mitad de este arco y este ángulo es la mitad de este arco. ¿Sí lo ven? Sabiendo eso, pues simplemente lo que hacemos es algo así. Como este mide 80 grados, quiere decir que este arco de acá mide 2 veces 80. En este caso sería 160 grados. ¿Ok? Si este mide 120.5 grados, quiere decir que este ángulo de aquí, pues es la mitad de este ángulo inscrito, en la mitad de este arco. Entonces sería 120.5 entre 2, me da 60.25. Pero no tengo cuánto es el valor de acá, de este arco, para poder calcular este de aquí. Lo que sí sé es que la suma de este arco más este arco más este arco son 360 grados. Si yo conozco cuánto vale este arco y este arco, pues lo sumo, ¿no? 160 grados más 120.5 me da 280.5 grados, ¿sí? Para 360 grados, pues lo resto 360 grados menos 280.5 me da que son 79.5 grados, ¿sí? Y esos 79.5 grados, pues es el valor de este arco. Quiere decir que este ángulo inscrito, pues es la mitad de este arco. Y la mitad de este arco, o de 79.5, pues son 39.25. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Aquí viene la explicación. Le dice que el ángulo alfa es la mitad del arco BC. O sea, este alfa es la mitad del arco BC.
Si BC vale, si alfa vale 80, entonces este 2 está dividiendo, pasa multiplicando de este lado y me dice que 2 veces el ángulo es igual al arco. Entonces 2 veces 80 pues es igual al arco. 2 veces el 80 pues son 160 grados. ¿Ok? Y luego tenemos el ángulo AB que vale 120.5. Este teta es igual a la mitad de 120.5. Quiere decir que este de aquí vale 60.25. ¿Sí? Y ya después les dice que la circunferencia tiene 360 grados, entonces los arcos pues miden 360 grados. La suma de los arcos. Y aquí es como despeja, quedan 79.5 entre 2, 39.75. Es exactamente lo que les expliqué. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, entonces la actividad pues es la siguiente. Tienen que calcular cuánto vale cada uno de estos ángulos de un triángulo que esté inscrito en la circunferencia. Nosotros sabemos que la suma del ángulo AB más la suma del ángulo BC, perdón, del arco AB más el arco BC más el arco AC, pues son 360 grados. Quiere decir que 3x más 5x más 4x es igual a 360 grados. ¿Sí? Con esto, pues ya puedo calcular cuánto es 300, cuánto vale x. Si son 12x entre este 12x pasa dividiendo los 360 grados, entonces x vale 360 grados entre 2. Y ya lo que saquen de cuánto vale x lo multiplican. 3 por lo que vale x les da el valor de este arco. ¿Sí? Entonces este de aquí es la mitad de este arco. Este de acá es la mitad de este arco y este de aquí es la mitad de este arco. ¿Ok? En el otro ejercicio se determina la medida del ángulo central. Si el ángulo inscrito vale 50 grados, ¿cuánto vale el ángulo central? Yo sé que este arco es lo doble que el ángulo inscrito. Entonces, este arco vale lo mismo que el ángulo central. ¿Se acuerdan? El otro también está bien fácil, encuentra el ángulo exterior. El ángulo exterior recuerden que es el arco mayor menos el arco menor entre 2. Y este de acá es, encuentra el ángulo interior, pues también es bien fácil. Tenemos que este arco más este arco entre 2 ya me da el ángulo interior. ¿Ok? Y esa sería la tarea para este domingo. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. Bueno, entonces, si no hay más dudas, sería toda la clase. Que estén muy bien. Cualquier